Dios les bendiga. Estamos transmitiendo este tiempo devocional desde las plazas de las culturas con estos devocionales de tema navideño, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita en base a lo que Isaías profetizó en el capítulo número 9, verso número 6, cuando habló acerca de aquel niño que habría de nacer de una virgen, dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, y después dice Consejero. El día de ayer hice una reflexión sobre este primer nombre de Admirable. Hoy quiero centrarme sobre el segundo, que es Consejero. Algunas versiones modernas juntan los dos, dicen que es Admirable Consejero o Consejero Admirable. La Reina Valera 60 lo hace de una manera diferente, los presenta separados, y quiero centrarme sobre esta palabra, consejero. El nombre que encontramos en la Biblia significaba mucho, porque al que se le daba era lo que él era y lo que él hacía. Justamente es el caso de esto que sucede en Isaías. Isaías 9:6 describe quién era el niño que habría de nacer en Belén de Judea, pero también qué era lo que iba a hacer. Y esto es muy importante, y más en nuestro tiempo, cuando necesitamos dirección, cuando necesitamos palabras de aliento, cuando necesitamos palabras de esperanza. ¿Qué mejor palabra que la palabra misma de Jesús que encontramos en la Escritura, y más aún en los Evangelios? Nosotros en los Evangelios encontramos de una manera muy clara y muy precisa todas las enseñanzas de Jesús. Yo en algunas otras ocasiones he compartido que la palabra de Dios, más que consejos, establece principios. ¿Cuál es la diferencia? El consejo puede variar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la situación, pero los principios de Dios son invariables. Estos aplican en cualquier tiempo, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Un consejo podemos tomarlo o rechazarlo, pero un principio, cada vez que nosotros lo violemos, ese principio va a traer sus consecuencias si no lo consideramos. Lo mismo sucede con Jesús. Aquí dice consejero. Jesús, cuando habla, sus palabras son principios para nuestra vida. Si nosotros los consideramos, esas palabras de Jesús, vamos a ser bendecidos. Pero si las pasamos por alto, en algún momento vamos a pagar las consecuencias, o esto nos va a alcanzar en nuestra vida. Algunas personas que se acercaron con Jesús encontraron palabras muy hermosas que dieron un giro en su vida. Se acercó en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, un hombre llamado Nicodemo, que era maestro de la ley y que reconocía la autoridad con la que Jesucristo enseñaba y hacía milagros, aunque en el momento en que tuvieron este encuentro solamente había hecho Jesús un milagro. Lo reconoce, y el consejo que este hombre recibe de Jesús es: te es necesario nacer de nuevo. Puedes conocer toda la ley, puedes conocer toda la tradición de los ancianos, puedes vivir de la manera más piadosa que hayas encontrado, pero si no naces de nuevo, te dice Jesús, no puedes entrar en el reino de los cielos. Esa es la palabra que le da. Y si nosotros leemos todo el Evangelio de Juan, vamos a dar cuenta que Nicodemo consideró este consejo del maestro. Encontramos también el capítulo número 4, que se acerca una mujer que había tenido muchos maridos, y que el marido con el que estaba, o con el hombre con el que estaba viviendo en el momento de ese encuentro, no era su marido, y tenía una preocupación en su corazón. Ella decía: ¿cómo es la manera correcta de adorar? ¿En qué lugar? ¿De qué forma? Y Jesús le dice: mira, no es el lugar ni es la forma. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando una mujer es llevada delante de Jesús para ser apedreada por el pecado que estaba cometiendo cuando la encontraron,
Jesucristo, después de tener un diálogo con todas aquellas gentes que la acusaban y que se fueron porque no tuvieron la autoridad moral para hacer lo que querían, Jesucristo le dice a aquella mujer: yo no te condeno, vete y no peques más. Si ustedes leen el Sermón del Monte, se van a encontrar con que capítulo tras capítulo o párrafo tras párrafo que ahí se menciona, son palabras de Jesús para que nosotros las consideremos en este tiempo, para que nosotros las apliquemos en nuestra vida. Y así, si nosotros nos vamos a lo largo de la Escritura, cada vez que Jesús hablaba, era para que la gente que lo escuchara considerara sus palabras. Ya después de los evangelios, en el libro de los Hechos, el último encuentro así muy preciso que la Biblia narra de Jesús en una aparición con un hombre llamado Saulo de Tarso, Jesús le dice: Saulo, ya deja de perseguirme, ya deja de perseguir a la iglesia, ya deja de acusar a los cristianos. Dura cosa te es dar cosas con el aguijón, dice la versión Reina Valera. Dicho de otra manera, duro te es dado estar dando patadas o puntapiés contra un pico. No es posible. Y el apóstol Pablo, después de aquel hombre llamado Saulo, después conocido como el apóstol Pablo, consideró su camino, dejó de perseguir a los cristianos y se dedicó a predicar por el resto de su vida. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Jesús, cuando nosotros la consideramos en nuestro corazón, vamos a empezar a vivir en bendición y con su dirección. Aquel niño que iba a nacer en Belén de Judea venía para dar una nueva dirección a la vida de todas las personas que se acercaran a él. Superaba la ley, superaba la tradición de los ancianos. La palabra que él decía después del Sermón del Monte, la gente reconocía que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Esa palabra de consejo está para ti y para mí. La tenemos aquí en la Escritura. La podemos escuchar a través de la palabra predicada, el domingo que tú vas a tu iglesia, el día que quizás agarras algún libro devocional para leer, en el momento que ves este video. Yo te recomiendo, busca la palabra de Dios, busca la dirección de Dios. En cualquier situación que estés pasando, sea de abundancia, sea de escasez, sea de salud, sea de enfermedad, sea de armonía, sea de conflictos familiares, cualquier situación, sigue buscando la dirección de Dios. Dios tendrá una palabra para ti, para que sigas adelante. ¿Por qué? Porque el niño que nació en Belén de Judea, su nombre sería Consejero, el que tiene la palabra precisa que tú necesitas escuchar. Vamos a orar y vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios y hoy dile a Jesús: permíteme escuchar tu voz. Hay un canto muy hermoso que dice: quiero escuchar tu dulce voz. La puedes escuchar, te digo, en la palabra, a través de lo que he compartido contigo, a través de un canto. Dios tiene muchas maneras para poder hacerlo. Yo siempre he dicho, Dios es muy original en la manera en que nos hace escuchar su voz. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por este tiempo de Navidad en que recordamos que Jesucristo es el consejero, es el que tiene la palabra precisa, es el que tiene la palabra que es la verdad y que nosotros podemos considerar en nuestra vida para tener tu bendición y tu dirección. Nos ponemos en tus manos, Señor. Necesitamos seguir escuchando tu voz, necesitamos de tu dirección. Y qué mejor que ir con el consejero, que ir con Jesús, quien tiene palabras y palabras de vida eterna. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Él tiene una palabra para ti el día de hoy.